Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Aquí nuevamente presentando este nuevo video. Sería, digamos que la tercera parte de este segundo audio. Les recuerdo, tuve una plática con un miembro de La Luz del Mundo, el amigo Tyron Kirton, y quedó grabado en dos audios. Los videos, como dije, los perdí. O sea, no sé qué pasó. Los quise poner en YouTube en vivo, pero no. Entonces, voy a presentar aquí el segundo audio que tuve con la plática que tuve con el amigo Tyron, miembro activo de La Luz del Mundo. Como ya dijimos en el anterior video, yo soy un ex LLDM. El tema que se supone o que se trató en esta plática fue si su líder de ellos, de La Luz del Mundo, es mediador entre Dios y los hombres o entre Cristo y los hombres, como algunos de ellos dicen, como yo ya demostré en los anteriores videos. En este último audio, realmente esta conversación, digamos, estuvo un poco en desorden. Eh, es obvio que en un diálogo o debate debería haber un moderador. Aquí no lo hubo. Pienso que sí hubo un cierto desorden. Entonces, al final no pude yo tratar, o no pude terminar de probar otro punto que yo quería. El de no solo lo que ya probé en el primer video de que el único mediador fue y es Jesucristo. Y el otro punto era que entonces decir o saber cuál es entonces la función de un apóstol. Que a mi forma de ver y a la forma de ver de muchos, diferimos de lo que enseña la doctrina a la luz del mundo. Que para la luz del mundo, como ya lo dijo el amigo Tyron Kirton, su apóstol cumple esa función de ser mediador. Ellos interpretando un texto que, por cierto, el texto de Segunda de Corintios 5 18 al 20, en el que yo tuve el descuido por este desorden que hubo de no refutar ese texto, pero el amigo Tyron Kirto bien sabe, y todos los que han visto mis diálogos o comentarios, sea en Facebook o en YouTube, eh, bien sabrán que yo ya he dado diferentes argumentos para refutar o para por lo menos mostrar que no es como enseña la luz del mundo. Yo en este diálogo, repito, por quizás el desorden, eh, bueno, puedo poner algún pretexto que me estaban entrando unas llamadas y mensajes que un poco me desconcentraron, pero bueno, no es el caso poner ese pretexto. Por alguna razón no toqué ese tema. Eh, lo voy a hacer aquí cuando el amigo Tyron en ese audio termine de volver a explicar sobre ese texto, lo haré yo aquí. No creo que quizá muy probablemente los amigos de la luz del mundo dijeran, bueno, ¿y por qué no lo hizo en el audio o en la conversación? Simplemente fue un descuido que yo tuve, pero que el amigo Tyron bien sabe que yo ya le he dado esos argumentos. En una publicación de Facebook estuve con otro de sus hermanos, uno de sus hermanos llamado Ricardo. Yo a él le daba esos argumentos, pero Tyron estuvo ahí, él miró todo eso. Así que yo simplemente, por ese descuido que tuve en el momento indicado del audio, yo mostraré que no sería como la luz del mundo quiere interpretar ese texto, que por cierto el amigo Tyron reconoció que la traducción Reina Valera está mal traducida, algo que yo muchas veces les he comentado, que el Reina Valera es una de las traducciones menos confiables, el amigo Tyron lo reconoce, y entonces ahí sería uno de mis argumentos para demostrar que ese texto que ellos usan de Reina Valera no es como ellos lo interpretan. Eh, la intención de estos videos, ¿cuál es? No es la intención de humillar a nadie, ni de decir, como ahorita ya los amigos de la luz del mundo están diciendo que yo desde un inicio yo sabía que esto iba a pasar. No me sorprende, no me, no me molesta, simplemente lo veo como algo curioso. Que ellos así actúan, ellos así reaccionan, siempre, siempre. O sea, no me sorprende porque cuando alguien habla sobre su doctrina, ellos siempre van a intentar descalificar, ridiculizar y hablar mal de la persona de la que está hablando, pero siempre ridiculizar. Como dije en un principio, usted puede dar 20 buenos argumentos, usted puede demostrarle 20 puntos malos a ellos, pero si usted
cae en una sola contradicción o falla o error, o de ahí ellos se van a agarrar para decir, mira, 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 no pudo, mira, no contestó, y empiezan con sus frases de que te dieron una tunda, trapearon el piso contigo, te humillaron, bla, bla, bla. Eso a mí simplemente me causa un poco de risa. Estos videos son para los que quieran abrir más su mente, miembros de la luz del mundo, que yo sé que hay muchos que sí empiezan a cuestionar, empiezan a decir, oye, sí es cierto, la luz del mundo dice esto, pero no cuadra y no calza realmente con esto. Yo sé que hay miembros de dentro, porque me lo han dicho. Entonces, esos videos son para ellos, para personas de mente objetiva, no de mente que son un poco cerradas, que solamente quieren que venzas su triunfalismo y que no quieren a veces aceptar. No, no hay humildad en aceptar un error. Prefieren, no sé, hay ahí un poquito, pienso, de soberbia en ellos. Como dice un texto, la soberbia los corona. Entonces, bueno, el amigo Tarion Crito incluso ya anda diciendo, está diciendo por ahí en comentarios que soy un cobarde, que por qué no voy a subir este segundo audio. Claro que sí, sí, aquí ya lo estamos subiendo. Yo más bien espero que el amigo Tyron acepte seguir dialogando sobre puntos pendientes que tenemos. También en unos comentarios estuve viendo que una hermana suya le estaba diciendo que no tiene que hablar con apóstatas como yo, que por qué lo hizo. El amigo Tyron le dijo que sí, que ya no va a volver a hablar conmigo. No sé si eso sea así. Yo espero que no, porque entonces el que se estaría viendo, como él mismo dice, un poquito cobarde, quizás sería él, porque él bien sabe que todavía hay demasiados temas pendientes en los que sería muy bueno que él nos diera su punto de vista, como por ejemplo las enseñanzas de la luz del mundo, de que sus apóstoles son ángeles de Apocalipsis. Yo le preguntaba a él, bueno, ¿en qué basas, en qué fundamentas esa enseñanza y esa creencia? Danos la base bíblica. Si no terminan creyendo algo solo por fe, como a veces ellos terminan diciendo que solo lo creen por fe, pero estarían terminando como lo que ellos tanto critican de los católicos, que solo creen por creer y terminan creyendo un dogma. Entonces sería muy bueno que el amigo Tyron nos hable sobre esta creencia, también sobre la creencia que hace años dijeron, durante años predicaron, dijeron, creyeron y después de repente ya no, que sus dos testigos, sus dos anteriores apóstoles eran los dos testigos de Apocalipsis 11, algo que no sé por qué ahora muchos lo niegan, pero que sabemos que en verdad es algo que ellos enseñaron durante mucho tiempo. Ahora quieren negarlo. Incluso el pastor Carlos Montemayor, en alguno de sus videos, aquí puedo mostrar, en alguno de sus videos él mencionaba esta enseñanza. Sería bueno que el amigo Tyron Kirton nos hablara sobre esto, por qué lo enseñaron, por qué después ya no. Ahora hay miembros que lo niegan rotundamente, otros que dicen, no, fue una simple interpretación personal de ministros, pero no es doctrina oficial, que porque el apóstol nunca lo dijo. Y otros miembros que en verdad sí lo creen. En verdad lo creen todavía, que sus dos anteriores apóstoles eran los dos testigos de Apocalipsis 11. Por cierto, ese argumento que ellos dan a veces de que si no lo dijo el apóstol, no es oficial, como en ese caso de los dos testigos de Apocalipsis 11. Yo le preguntaría al amigo Tyron Kirton, lo que tú explicaste sobre si su líder o un apóstol es mediador entre Dios y los hombres, él solamente lo tomó de un apologista de la luz del mundo llamado Santiago Simón, mejor conocido como Asiático Kazuki. Yo le preguntaría si esa sí es doctrina oficial del maestro asiático Kazuki, apologista de la luz del mundo, porque si también no lo ha dicho el apóstol, esta explicación que Tyron Kirton dio sobre el texto de 2 de Corintios 5, 18, 20, que la tomó de este apologista, habría que ver si esto es doctrina oficial. Porque entonces también muchos pudieran decir, no, 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 fue solo interpretación de aquel apologista, se equivocó. Lo mismo que pasó como con Guillermo Victorín, que dijo, pues esas, no sé cómo llamarles, pues lo que dijo todos saben, ¿no? Que su líder era Dios fuerte en medio de su pueblo, tomando aquel pasaje de Isaías 9. Y después salieron diciendo que no, aunque toda la iglesia lo aceptó, todos dijeron amén. Aún así, 2 años después terminan diciendo, no, miren, el ministro se equivocó, lo que él dijo no refleja la verdadera doctrina. Entonces aquí yo le preguntaría al amigo Tyron Kirton, lo que dijo tu maestro asiático Kazuki
apologista de la luz del mundo y que tú tomaste para tu explicación es doctrina oficial, porque como yo mostré en el anterior video, yo mostré que ministros reconocidos decían esto. El apóstol es mediador, e incluso dijo, es sumo pontífice. Según yo, el único sumo pontífice es Jesucristo. Este ministro dijo que sumo pontífice era Samuel Joaquín Flores y que es mediador entre Dios y los hombres. En aquel video incluso yo dije que iba a poner el audio de dos ministros y como dije, por el desorden o X razón, no puse el de este otro ministro, que este ministro llamado José Oreste Sánchez, él enseñó a la iglesia que el apóstol es Jesucristo hombre de este último tiempo. Algunos miembros dicen, no, 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 mira, se equivocó. Otros miembros sí lo creen. De hecho, hace apenas ayer, antier, algunos miembros en comentarios me están diciendo que sí, que en verdad su líder es Jesucristo hombre. Y están como aquella religión, no recuerdo en qué país era, de este hombre José Luis de Jesús Miranda, que también se decía ser Jesucristo hombre en la tierra. Entonces, ¿ante qué nos estamos enfrentando, no? ¿Ante qué tipo de cosas nos estamos enfrentando? Yo también puedo demostrar, y aquí lo tengo, con su mismo libro, que por cierto el amigo Tyron mencionaba que él ni siquiera ha leído su propia historia, algo raro y curioso que también muchas veces he comentado de los amigos de la luz del mundo, que ellos les gusta mucho hablar y criticar y analizar las historias de otras religiones, pero no analizan la suya. Como claro ejemplo, pues aquí el amigo Tyron decía que nunca había leído la historia de su libro, y aquí yo puedo mostrar que en su libro ellos dicen que un apóstol en tiempos de restauración es mediador entre Dios y los hombres. Eh, Aquí no está la explicación que el amigo Tyron dijo, que no, mira, sí es mediador, pero en el nombre de Cristo. Aquí simplemente dice, como el mismo Faisal Boganem dijo, es mediador y punto. Y es sumo pontífice. Entonces, yo simplemente muestro sus propios documentos oficiales y lo que sus propios libros, documentos y ministros han dicho. Tenía otra... aquí, si no me equivoco. Aquí en su propio libro también dice esto. Aquí no está diciendo como la explicación de Asiático Kazuki, la que repitió el amigo Tyron. Aquí está diciendo que un apóstol, enviado, representante, embajador, enlace y unión entre Dios y su iglesia. Según su propio libro oficial, el apóstol es enlace y unión entre Dios y su iglesia. Yo no sé aquí a dónde me pusieron a Jesucristo en esta doctrina revelada, perfecta e inmutable. Entonces, bueno, no sé si el maestro Asiático Kazuki, que por cierto, cabe destacar que sus maneras de expresarse no son muy adecuadas ni correctas. No, ni puedo repetir lo que él dijo aquí. Por cierto, este maestro, que si tomamos como oficial lo que él dice, vamos a tomar como oficial algo que yo les he comentado y muchos me dicen, muchos miembros de la luz del mundo me dicen que no. Él enseña que a un apóstata, o sea, como alguien, un miembro de la luz del mundo que simplemente ya no cree en su líder y se sale, es un apóstata. Esta persona, que su página de Facebook es Logoso Lorena, pueden, no sé si ya habrá cambiado el nombre, pero los que lo hayan conocido no me dejarán mentir. Su página de Facebook Logoso Lorena, él decía que él es misionero, él dice, y él sabe y él dice que a un apóstata se debe aborrecer con perfecto odio. Como siempre, malinterpretando partes, textos de la Biblia. Ahí me parece que lo sacó del Salmo, no recuerdo, Salmo 143, no recuerdo. Tenía otra captura donde él mismo decía algo parecido, seguía diciendo lo mismo. Sí, aquí él le decía a uno de sus hermanos que deben evadir a los enemigos apóstatas, que porque son enemigos del santo apóstol. Y vuelve a decir que a todos los enemigos, que según a todos sus enemigos pueden amar, excepto a alguien que haya sido miembro de la luz del mundo y que por alguna razón ya no cree en el líder y se sale. Ese es un apóstata y deben odiar con odio perfecto. Después podemos hablar de eso también si gusta el amigo Tyron Kirton. Hay diferentes ministros dando esa enseñanza que deben odiar, aunque fuera tu hijo. Debes echarlo de la casa, extirparlo como a un tumor, porque un apóstata es peor que un tumor. Entonces, a mí sí me gustaría saber si esta enseñanza de Asiático Kazuki es la oficial, o después van a terminar diciendo, no, mira, no es oficial, él solamente es un apologista, bla, bla, bla. Entonces, espero que, bueno, ya, sin más,
van a decir que otra vez ya me alargué, dejaré el audio. Solo espero que el amigo Tyron Kirton acepte los siguientes diálogos para tratar esos temas de sus ángeles de Apocalipsis. Nos va a dar bases sólidas para demostrar y de alguna de sus prácticas, como cantar a un apóstol dentro de un templo, aunque el apóstol ni siquiera esté. Yo les pregunto, ¿a poco los escucha? Si no los escucha, ¿para qué le cantan? ¿Cómo fundamentan esa enseñanza bíblicamente? O, por ejemplo, la enseñanza, porque la luz del mundo dice que ellos todo lo que enseñan, hablan, predican y practican, todo está basado en la Biblia. También sería bueno que dieran bases bíblicas para la práctica de casar a jóvenes que ni siquiera se conocen. Jóvenes que llegan al altar y ahí conocen a su pareja, práctica que se practica en la luz del mundo. Sería muy bueno que el amigo Tyron Kirton nos diera unas bases bíblicas para todo eso. Espero que tenga ese diálogo, ese debate. Yo sé que van a poner pretextos, van a decir, mira, eres un apóstata y no. Pero pues no es pretexto, porque ya tuvo la conversación conmigo, ya la tuvo. O dirán, no, mira, ya te dio una arrastrada, ya para qué quieres volver a hablar si ya barrió el piso contigo. Yo sé que eso ya van a ser meros pretextos para no seguir con el diálogo conmigo. Ahora, si esos son pretextos, que porque yo soy un apóstata, bueno, ahí están personajes como Luis Carlos Reyes, que en varias ocasiones él ha querido dialogar, sea con un apologista, sea con algún ministro. Ahí está Carlos Montemayor, y no han aceptado. ¿Por qué no aceptan? ¿Qué pretexto le van a poner? Él no es un apóstata. O ahí está, por ejemplo, otro personaje, el pastor Gamaliel Calderón. De igual manera, yo he visto que él está abierto a un diálogo, sea con un apologista o un ministro. Parece que en un video él está invitando al pastor Carlos Montemayor. ¿Ahí qué pretexto van a poner? Él tampoco es un apóstata. ¿Qué pretexto van a poner? Entonces, ojalá que podamos tener ese diálogo que con los siguientes temas que faltan. Y que no pongan ese pretexto, que ya me dieron una barrida y bla, bla, bla. Repito, aquí no se trata de dar arrastradas ni nada. Cada quien dio sus puntos de vista y la gente tomará sus decisiones. No hay que caer en la soberbia de decir yo te gané, nadie puede conmigo. Todos, porque eso es algo muy común en ellos. A todos los pastores cristianos les llaman pastorcetes de quinta. La pregunta de ellos es, ¿y a ti quién te envió? Esa es su preguntita de ellos de siempre. Le dicen a otro pastor, ¿y a ti quién te envió? Para ellos, el único que puede enviar es un apóstol. Y según ellos tienen un apóstol, aunque yo les diría, hay muchas iglesias con muchos apóstoles. Así que esa pregunta es totalmente vaga, ambigua, subjetiva. Y ya con esa pregunta que no responden, por ejemplo, en el debate con Eli Soriano y Carlos Montemayor. Por eso digo que a mí no me sorprende nada de esto. Fue un buen debate, más de casi 4 horas de debate. Eli Soriano evidentemente puso muy buenos argumentos y bases, pero con la supuesta pregunta que según no respondió, de que aquí, ¿a ti quién te mandó? A ti no te mandó un apóstol. Y ahí están los miembros de la luz del mundo brincando y bailando de gusto, porque jaja, no respondió, miren qué tonto. Entonces por eso, no me sorprende que hablen. Pueden hablar, pueden decir, eso verdaderamente no hay ningún problema. Yo seguiré hablando, seguiré exponiendo. Yo sé que seré la burla y escarnio de los amigos de la luz del mundo. No hay problema. Hay otras personas que escuchan y seguirán escuchando. Bueno, ya, no hago esto más largo. Creo que di una introducción un poco larga. Dejo entonces el audio, la continuación, la segunda parte del diálogo que tuve con el amigo Tyron Kirton. A los enfermos y y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. No los mandó a predicar el evangelio, los mandó a decirles, se ha acercado el reino de Dios. Verso 9 de Lucas 10, eso es lo que dice. No los mandó prediquen el evangelio porque el evangelio no se había completado. Ok, ¿y no les dio autoridad? ¿Qué dice en el verso 17? ¿Cómo? ¿Qué dice en el verso 17 y 18 y 19? ¿No acaso también les dio autoridad y potestad? Sí, le dio autoridad. Yo le pudo dar autoridad. Tenía una autoridad. Yo estoy hablando de el evangelio. Por ejemplo,
Vemos a un apóstol Pablo. Te voy a decir algo. Vemos a un apóstol Pablo. A ver. Dame un segundo. Primera de Corintios 1, 16 y 17. Fíjate las cualidades de el que está en lugar de Cristo. Primera de Corintios 16, 17. Primera de Corintios 1, 16 y 17. Dice: También bauticé a la familia de Estéfanas. De lo demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1. Lo envió Cristo, no se envió él mismo leyendo la Biblia a predicar. Oye. Segundo. Sí, ok, continúa. Segundo, fue por revelación. Bien. Gálatas 1, 11 y 12. Ok, ¿puedo hacer un pequeño paréntesis y una pregunta? Muy bien, tú me estás diciendo, ¿quién envió a Pablo? Cristo. Cristo, muy bien. Ok, te puedo hacer una pregunta. ¿Quién envió a Aarón Joaquín a predicar? Según su propia historia y sus propios libros y su propia doctrina, ¿quién envió a Aarón Joaquín a predicar? Te voy a hacer una pregunta. No, respóndeme eso. Respóndeme eso. ¿Quién llamó supuestamente ustedes mismos a Aarón Joaquín? ¿Quién lo llamó? ¿Cristo o Jehová? Yo te voy a responder que tanto Dios como Cristo los envía. Los pone como apóstoles, que significa enviado. Mi pregunta ahora hacia ti es: ¿al apóstol Pablo solo lo envió Cristo o también Dios? ¿Quién llamó? ¿Quién lo llamó y quién lo envió? Podemos leerlo en Hechos 9, si no me equivoco. Y vamos a ver una gran diferencia en quién supuestamente llamó y quién supuestamente envió a Aarón Joaquín. Yo pienso que sí hay una gran diferencia. ¿Quién llamó y quién se le apareció al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco? Que inclusive hubieron testigos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el que puede enviar? ¿Los dos o uno solo? Bueno, en este orden establecido que estamos viendo, Jesucristo fue el que siempre escogió y llamó y envió a sus apóstoles, incluyendo a Pablo, que aunque Jesús ya no estaba en la tierra, pero el mismo Jesús se le apareció al apóstol Pablo con testigos que incluso escucharon la voz, escucharon el ruido, vieron el resplandor, los soldados que iban junto con Pablo. A una gran diferencia con el supuesto llamamiento de Aarón Joaquín, que tú, por eso quiero que me respondas esto. ¿Quién llamó a Aarón Joaquín? ¿Quién le llamó a Aarón Joaquín, perdón? No he leído la historia, pero digo que fue Dios. ¿No has leído la historia de tu propia iglesia? ¿Cómo es posible que defiendes una religión de la que no has leído su propia historia? No entiendo eso. Amigo, sé que Dios lo llamó y lo envió. ¿Y dónde estaba Jesús en ese tiempo? Si el mismo Dios le llamó, ¿dónde estaba Jesús? Amigo, no hay diferencia. Acuérdate que Cristo y Dios son uno, en unidad. Mi pregunta hacia ti fue: según la doctrina XLLD, ¿quién envía? ¿Solamente Cristo o puede Dios y Cristo enviar? Puede Dios mediante el mismo Jesucristo, puede Dios mediante Cristo enviar, así como el mismo Jesucristo fue quien se le apareció al apóstol Pablo, pero fue Jesús. Por eso mismo es apóstol de Jesucristo. Para que tú seas enviado de alguien, alguien te tiene que enviar, obviamente, ¿cierto? Vamos a leer Gálatas 1:1, como dice. Vamos a ver cómo dice Pablo. Sí, sé sus textos, sé cuál lo vas a decir. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Y por Dios que nos resucitó. Claro, pero el punto es este: ¿quién se apareció a ellos? ¿Quién los envió? ¿Quién los llamó? Esa es la pregunta.
Y entonces estaríamos viendo que hay una gran diferencia entre los antiguos apóstoles, el llamamiento de Pablo, y por eso simplemente quise hacer eso como paréntesis, que me gustaría saber y poner en comparación el llamamiento de Pablo con el llamamiento de Aarón. Aquí, en este verso, Gálatas 1:1, Pablo está hablando que él es enviado por Cristo y por Dios. Pero ¿quién se le apareció y quién lo llamó? Esa es la pregunta. ¿Quién se le apareció en el camino? ¿Quién se le apareció en el camino a Damasco a Pablo? ¿Y quién le habló a Aarón Joaquín cuando él estaba dormido en...? En la escritura vemos cómo Dios llama y cómo Cristo. Ah, bueno, pero tú me estarías poniendo ejemplos del Antiguo Testamento, como cuando Jehová llamó a Moisés o cuando Jehová llamó al profeta Samuel, etcétera. Pero estamos hablando del Nuevo Testamento. Esos textos sí no los tengo directamente aquí. Pero si tú me quieres decir que el que llama, yo puedo decir que Dios llama. Entonces, fue el mismo Dios el que llamó al apóstol Pablo en aquel camino a Damasco. Él se le apareció. Mira, Dios en boca de Cristo llama. Recuerda que Cristo es la voz de Dios. Entonces, dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo nos llama Dios. Claro, por el Hijo o por un apóstol. Ustedes van a decir que por un apóstol. Cristo por el apóstol. Recuerda lo que dijo. Bueno, ya ese sería otro tema. Sería otro tema, de hecho sí sería otro tema. A mí me gustaría ya para terminar el tema de hoy que desgraciadamente se perdió el video, pero quizás el audio lo puedo recuperar. Terminar el tema de hoy y después tocamos estos siguientes temas. El tema de hoy fue si un apóstol es mediador entre Dios y los hombres. Y entonces, si la doctrina de la luz del mundo está correcta en decir que su líder de ustedes, el apóstol que llaman apóstol Nazón Joaquín García, es mediador entre Dios y los hombres. Y como ya mostré en un principio, que algunos dicen que es mediador entre Cristo y los hombres, otros que es mediador entre Dios y los hombres. Pero entonces, para concluir con ese tema y más adelante poder continuar con los temas que ya estábamos abarcando. Conclusión. Tyrone Kirton, miembro de la luz del mundo, él dice que su apóstol o su líder es mediador entre Dios y los hombres, aunque primera de Timoteo 2:5 diga lo contrario, ¿cierto? En lugar de Cristo. Ojo con lo que estoy diciendo. En 2 de Corintios 5:20, porque parece que quieres desvelar la situación. No, estamos en el tema. Independiente de Cristo, no. En lugar de Cristo. Vuelvo y repito eso. En 2 de Corintios, en el verso 19, se muestra cómo Dios, antes de usar como medios o conductos a los apóstoles, usó primeramente al apóstol Jesús como un medio para reconciliar al mundo. Y enseguida Dios también usó como medios o conductos a los apóstoles para reconciliar al mundo, pero no en nombre de ellos mismos. No es Pablo un mediador, Cristo un mediador. No, tú lo quieres individualizar, o sea, desligar de Cristo. Independiente Pablo, y Pablo en su propio nombre va a reconciliar. No, así no es. Son mediadores dependientes de Cristo, por decirlo así, en representación de Cristo. Pablo mismo lo dice, en lugar de Cristo. No es independencia que te poner tres mediadores. No. En los apóstoles actúa Cristo. Como decía el apóstol Pablo, el que actúa en Pedro por el apostolado de la circuncisión, actúa también por el apostolado de los hijos. Entonces, yo te quería hacer dos preguntas sencillas. Ok, está interesante lo que dices. Entonces, para entender mejor tu punto... Dos preguntas sencillas. Ok. ¿Qué es mediar?
Sí, yo en un principio lo dije, bueno, se quedó en aquel video que se perdió. Yo ya mencioné que un mediador es quien interviene en un conflicto entre dos partes. Es un tercero, una tercera persona que va a tratar de arreglar un problema o conflicto entre dos partes. Y para eso el mediador debe conocer ambas partes. Por eso es que yo decía en mi argumento que Cristo sería el único mediador, porque él al tener tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana, él podía conocer tanto la debilidad humana como a Dios. Obviamente conoce a Dios, y por eso era el perfecto mediador, quien iba a hacer ese trabajo de reconciliar al hombre con Dios. Ajá. Quiero que leamos 1 Corintios 2:16. Algo muy interesante. Pablo. Pero está interesante lo que dices, que entonces los apóstoles, dices que sí son mediadores entre Dios y los hombres, pero dices que como no en su propio nombre, sino como haciendo la función de Cristo. En nombre de Cristo significa en lugar de Cristo. Ok, correcto. Entonces el apóstol estaría tomando, por así decir, tomando el lugar de Cristo para hacer el trabajo de Cristo. Eso es lo que estarías diciendo, que un apóstol estaría haciendo el trabajo de Cristo. Y entonces mi pregunta sería, ahorita vamos al texto, mi pregunta sería, entonces Jesucristo, ¿qué está haciendo? Si el trabajo ya lo está haciendo el apóstol, entonces Jesucristo, ¿qué está haciendo? Repito. Primero voy a leer el texto. Ok, me dijiste, perdón, otra vez, ¿Primera de Corintios qué? 1 Corintios 2:16. Ok. Dice, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Y la segunda pregunta que yo te quería hacer era, ¿qué significa ministerio? ¿Qué significa ministerio? Ahora, mi última pregunta es esta. ¿Qué significa ministerio? No tendría como el significado así de un diccionario, pero por ministerio se entiende alguna como organización o que tiene el propósito de cumplir una función específica. Exacto, cargo, trabajo, función. Entonces, la función que tienen los apóstoles, como dice el verso 20, y que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Aunque esta traducción está mal traducida. Sí, tú mismo dijiste tú mismo dijiste en el anterior video que Reina Valera estaba mal traducida, ¿cierto? Y dice, Pablo se presenta y dice, suponiendo que estuviéramos en ese momento, miren, quiero decir, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y eso lo podemos ver, cómo perdonaba al paralítico, cómo no le tomaba en cuenta los pecados. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, el cargo, el trabajo, la función de reconciliación. Y reconciliación, tú mismo lo has dicho, es el trabajo del mediador. Tú estás en problema con él, yo los uno mediante la sangre de Cristo. Pablo era el que en ese momento reconciliaba mediante la sangre de Cristo. En el verso 20 lo dice claramente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, así como Dios está rogando por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo es el que le está diciendo a él, reconciliados. Él es el que tiene el servicio, el cargo, la función, el ministerio
ministerio. Y en otra parte, tú me decías que Cristo es el mediador y sí, nosotros no estamos en contra de que Cristo es el único mediador, pero ese mediador se fue al cielo, Jesucristo hombre, y ese mediador dejó a embajadores. ¿Qué son embajadores? Representantes. Pero como yo te invito a que sepas lo que es un Sheliach. S-H-E-L-I-A-J. Sheliach. Y vas a entender el versículo que dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Todo lo que ataques en la tierra será atado en el cielo. Y hay un texto que no leí. En Juan, hay un texto que no leí. En Juan 20. Juan 20:21 dice, Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo hecho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis sus pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Antes del Señor Jesucristo, nadie podía perdonar pecado. La deuda que tú le cometes a Dios, solamente Dios puede perdonar. Llega Cristo y ahora sí, Cristo es el que perdona pecados. El pecado es lo que hace división entre el hombre y Dios. Entonces se necesita un medio. Aquí Cristo le está dando la autoridad a sus apóstoles de perdonar pecados, como también al apóstol Pablo, como lo leí en un versículo, y no me acuerdo cuál fue el versículo, donde Pablo perdona pecados, igual que los otros discípulos apóstoles. Hay un versículo donde hay un versículo donde estás diciendo que hay un versículo donde el apóstol Pablo está perdonando pecados. Quisiera ver ese texto. Bueno, no está perdonando, sino que dice que lo que él ha perdonado lo ha hecho en lugar de Cristo. Hay una diferencia entre perdonar un pecado que tú me cometas a mí, ese sí tú me puedes perdonar. Pero un pecado que yo le cometa a Dios, solamente Dios lo puede perdonar. Dios manda a su Hijo y ahora el Hijo sí puede perdonar ese pecado que yo le cometí a Dios. Cristo se va y les da esa autoridad a sus apóstoles. Y el apóstol Pablo también debe tenerla, y con el ministerio de la reconciliación lo está dejando en claro. Entonces ellos sí son medios para que las almas se reconcilien con Dios. Ok, bueno, bien. Estás diciendo entonces que en verdad un apóstol... En lugar de Cristo, aclarando, en lugar de Cristo, no es su propio nombre. Ok, entonces para ya estar claro, estás diciendo que un apóstol sí es mediador entre Dios y los hombres, pero tú estás diciendo en el nombre de Cristo, en lugar de Cristo, y ellos estarían haciendo esa mediación. Y mi pregunta que te hice fue, entonces Jesucristo, ¿cuál sería el trabajo de Cristo? Yo ya había dado muchos textos que quedaron en el otro video que se borró, que espero rescatar el audio, ya mencioné, pero yo ya había dado muchos textos en el que se menciona, muchos textos de Hebreos, que Jesús sigue cumpliendo, sigue haciendo esa función de ser mediador. Entonces mi pregunta sería, si el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que entonces eran 13, vuelvo a repetir eso, que entonces eran como 13 mediadores, como tú dices, en nombre de Cristo, habían 13 mediadores hace 2000 años, o 12 mediadores. 13, es uno solo, porque es uno el que está en ellos.
no son varios, es un solo Cristo. Como lo dijo el apóstol Pablo claramente, el que actuó en Pedro, actúa también en mí. Claro. No son varios. El mediador de Dios y los hombres habita en los apóstoles. En una ocasión también el apóstol Pablo habló claramente en 2 Corintios 13:3. ¿Quién habla en la boca de ellos? 2 Corintios 13:3 dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Cristo habla en sus apóstoles. Yo les he dado tus palabras y ellos las han guardado. Cristo hoy habla en sus apóstoles. Ese podría ser otro tema, la palabra de Dios. Que como te mencioné hace minutos atrás, de que Dios había hablado de muchas veces, de muchas maneras, a los padres, por los profetas. En este tiempo habla por Cristo. Y Cristo habla por sus apóstoles. Y de los apóstoles, esa palabra la reciben sus ministros. De los ministros pasan al pueblo de Dios y a quien los escucha. Bien. Pero ese va a ser otro tema. Ese sería otro tema. Entonces ya para terminar esto, tú me estás diciendo que entonces la función de un apóstol, la función de Pablo y de Pedro, era que en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, van a ser mediadores, van a ser esa... En nombre de Jesús. Y entonces habían... Ya no voy a decir, porque tú dices que sería incorrecto. Sería incorrecto decir que habían 13 mediadores entre Dios y los hombres. Lo que tú me estarías diciendo es que habían 13 personas o 13 personas que tenían esa función de ser mediadores, tomando el lugar de Cristo, porque si 1 Timoteo 2:5 nos dice que el único mediador es Jesucristo, los apóstoles tendrían esa función de tomar ese lugar de Cristo. No me has respondido la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo Cristo si un apóstol está mediando entre Dios y los hombres? Cristo es el que actúa en ellos. Cristo es el que actúa en ellos. Ellos no actúan por su propia cuenta. Bueno, como ya había mencionado varios textos de Hebreos que... yo ya había dado mis argumentos sobre que no, que el que sigue actuando, sí es Jesucristo, y Jesucristo el apóstol, solamente como leí en 1 Timoteo 2:7, él dice que él fue constituido predicador para llevar el evangelio, no para mediar. Pero bueno, mira, rápido, tú hace un momento volviste a citar... Tú mismo lo dijiste. Un mediador es el que reconcilia. Y si Pablo se le fue dado ¿cómo se llama? El cargo, la función, el trabajo de reconciliar. No, yo nunca dije que Pablo tenía el cargo, la función de reconciliar. Yo dije que él tenía el cargo de llevar el evangelio, de predicar. ¿Y cuál es el evangelio? Que Jesús murió para reconciliar al hombre con Dios. Ese es el evangelio. Esa es la función del apóstol Pablo y de todos los demás apóstoles, de llevar esa noticia. Pero mira, rápido, vuelvo a decir, tú habías vuelto a mencionar ese texto que a ustedes les gusta mucho, del que a vosotros recibe, a mí me recibe. Ya quedamos y ya te refuté ese texto, que ese texto no aplica solo para los apóstoles, y pueden leer. Aquí voy a hacer la intervención que dije en un principio sobre el texto que el amigo Tyron de 2 Corintios 5, 18 al 20, 21, en el que ellos, usando la traducción Reina Valera, que es la que estoy mostrando aquí, quieren hacer ver que un apóstol, el apóstol Pablo, tenía el ministerio de la reconciliación, como diciendo que entonces él estaría haciendo, aunque Tyron dice que en el nombre de Cristo, pero básicamente están diciendo que está haciendo la función de Cristo. Por algo, sus ministros han enseñado que el apóstol es Jesucristo hombre en la tierra. Eso Tyron no sé si lo quiera negar, no podría negarlo. Ahí están los ministros y audios de sus ministros diciendo eso.
Aquí, aunque sé que muchos van a decir que, hey, ¿por qué no lo dijiste durante la conversación? Como ya dije, por una u otra razón estaba teniendo problemas con el sonido, luego estaba con el video, se me pasaron ciertas cosas, pero Tyron sabe bien, y aquí lo puedo comprobar. Aquí estoy mostrando unas capturas de hace 7 semanas en las que yo con el amigo Tyron y uno de sus hermanos, yo estuve ya refutando o dando mis argumentos sobre este texto. Aquí yo ya les estaba diciendo, aquí puedo mostrar hace 7 semanas de esto, entonces no creo que sea, no podrían decir, oh, miren, Franco no supo contestar, no sabe refutar, no, 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 sí, simplemente en ese momento lo dejé pasar por alto, aquí es una oportunidad para hacerlo. Yo les decía y les mostraba este texto usando su Reina Valera, después voy a usar otras traducciones, pero que por cierto, Tyron está reconociendo que Reina Valera está mal traducida, aunque uno de sus hermanos se reía de mí cuando yo comenté eso, y aquí voy a usar Reina Valera, y dice, mi argumento era este, usando su Reina Valera. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió, era lo que yo les decía aquí en mi argumento. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Un verdadero apóstol. Nos reconcilió. Aquí yo les mostraba que el mismo apóstol Pablo, él mismo está siendo reconciliado. ¿Por qué? Por la simplemente razón de que apóstol también es humano, es hombre también. Mi argumento fue, ya fuimos reconciliados. La tarea o encomienda de los verdaderos apóstoles era la de llevar el mensaje, la buena nueva, el evangelio, que ¿quién es el que reconcilia? Cristo. Y ya están todos los textos de Hebreos que ya mencioné. Y les muestro aquí también otro argumento que yo les daba. Yo les mostraba otras traducciones que ahorita voy a mostrar. Y yo les decía a los dos, tanto a Tyron como a su hermano, mira bien ahí, que por cierto ahí el apóstol Pablo enseña que solo Jesús no pecó. Bueno, bueno, ese sería el otro tema, de que solo Jesús no pecó. Había otro argumento que yo les dejé, en el que yo les decía que si fuimos reconciliados aquí, ese era el argumento que yo les daba también. Fuimos reconciliados por la muerte de su hijo. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Fuimos reconciliados. No está diciendo ustedes fueron reconciliados y yo ahora soy el que también los reconcilia con Dios. No. Yo dije, Pablo se incluye entre los reconciliados. ¿Por qué? Porque él también es humano. ¿Hubo en él pecado? Claro que sí, hubo en él pecado. Él mismo lo reconoce. El mismo apóstol Juan también reconoce. Dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y le miente a Dios, hace a Dios mentiroso. Ese es el otro tema que quisiera dialogar con Tyron, sobre la doctrina revelada de la luz del mundo, que enseña que su dirigente es libre de pecado, inmaculado, como dijo Carlos Montemayor, que es inmaculado. Entonces yo decía que claro que sí, Pablo se incluye porque él mismo es humano. Hubo en el pecado, pues el pecado entró a la raza humana por Adán. O a menos que los apóstoles de la luz del mundo no sean humanos. Yo les dije eso, que son ángeles de Apocalipsis. No sé si lo vean, ellos lo crean como literal o como metáfora. No sé si son ángeles celestiales. Bueno, o a menos yo les decía eso. A menos que no sean humanos. Porque el mismo apóstol Pablo está diciendo que Jesucristo mismo reconcilió al apóstol Pablo. Yo les daba el texto de Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, ¿de quién? De Jesús, no de Pablo. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y las traducciones que yo les mostraba son estas. Esta no es Reina Valera. Es el mismo texto que Tyron y Asiático Kazuki y ministros y apologistas de la luz del mundo siempre quieren basar su enseñanza y su doctrina en ese texto. Segunda de Corintios 15, 18 y 20. Tyron ya reconoció que Reina Valera está equivocada o hay error en ella, entonces aquí yo le muestro otra traducción. ¿Y qué dice? Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Y aquí está la palabra que en Reina Valera dice que tienen el ministerio de la reconciliación. Aquí no dice el ministerio. Y nos dio el encargo ¿de qué? ¿De reconciliar? No. Y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Ellos tienen que anunciarla.
Así como Felipe fue y se le apareció al eunuco y le anunció, le dio las buenas nuevas, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. A esta traducción sería la más adecuada, la más correcta. A menos el amigo Tyron ya reconoció que Reina Valera estaría equivocada. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Aquí no está diciendo que él tiene esa función o ese ministerio de la reconciliación. Así que Reina Valera no la podemos tomar como realmente válida al 100% con las mismas palabras de el amigo Tyron, que él mismo dice que no es confiable. Aquí en esa otra traducción dice algo similar. Dice, ahora que estamos unidos a Cristo somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo, Él mismo se está incluyendo. Por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Nuevamente, amigo Tyron, aquí no está, en esas traducciones no está diciendo que ellos tengan ese ministerio como tú, según tú hasta estabas poniendo palabras en mi boca que yo ya había reconocido que Pablo tiene ese ministerio. No, lo que yo hice fue darte la definición de dos palabras que tú me preguntaste. Me dijiste, ¿qué es mediar o mediación o mediador? Yo te dije el significado. ¿Qué es ministerio? Te dije el significado. Pero si te das cuenta, en estas dos traducciones ni siquiera está la palabra ministerio, para nada se está dando a entender que Pablo o los apóstoles tenían esa función o ese ministerio de reconciliar al hombre. No lo podemos ver aquí. Entonces, como había dicho, en este diálogo con el amigo Tyron, el que tuvimos por la videollamada, a mí se me pasó dar este punto, pero yo aquí estoy demostrando que yo este punto yo ya se lo había dado a él. Incluso aquí hasta les había subrayado, me acuerdo que les puse esa captura. Nos ha encargado que anunciemos, mas no tengo el ministerio. Yo, el apóstol Pablo, tengo el ministerio de la reconciliación. No, no y no. Aquí estoy demostrando que hace 7 semanas yo le di esos argumentos. Estoy seguro que el amigo Tyron lo vio estos mis argumentos. Así que yo creo que continuamos con el audio. Tenía otro argumento que yo siempre he dado, que me gusta dar ese argumento. Yo les doy el texto también de Hechos 10. Hechos 10, me parece interesante. Hechos 10:42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo, está hablando el apóstol Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquésemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién? Está hablando de Jesucristo, obviamente. De ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y yo, yo muchas veces les he dicho, ¿acaso el apóstol Pedro le dijo a Cornelio? Porque aquí, hay que contextualizar, aquí el apóstol Pedro está hablando en la casa de Cornelio, cuando fue llamado por el Espíritu de Dios a casa de Cornelio. Y es un texto que también la luz del mundo usa demasiado para decir, mira, si no hay apóstol, no puedes creer porque necesitó Cornelio de un apóstol. Pero el apóstol Pedro nunca le dijo a Cornelio, debes creer en mí, pues yo soy el gran apóstol de Jesucristo, soy el sumo pontífice y mediador entre Dios y los hombres. Además de que tengo el ministerio de la reconciliación, porque la traducción Reina Valera mal traducida dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, nosotros reconciliamos. No, eso nunca dijo. Además, Pedro tampoco nunca dijo, yo soy el más hermoso de los hijos de los hombres, título que solo corresponde a Jesucristo. Y si no crees en mí, aunque creas en Jesucristo, entonces te condenas, te irás al infierno por toda la eternidad, por no haber aceptado mi elección. Así dice y predica y cree la luz del mundo. Debes aceptarme y obedecerme en todo. Además debes darme el diezmo, también debes cantarme alabanzas y poner mi nombre y mi imagen en donde ustedes se reúnan. Nunca vamos a ver a un apóstol antiguo, nunca vamos a ver unas citas que dijera un apóstol esas cosas que dentro de la iglesia la luz del mundo pues se practican, se creen y se hacen. No recibes a la líder de la luz del mundo aunque creas en Jesús, aunque un pastorcete de quinta te haya predicado la buena nueva de creer en Jesús, que incluso la samaritana, si la samaritana
dio las buenas nuevas. Aquí tengo el texto. Juan 4:39. Muchos samaritanos creen en Jesús. ¿Cómo creyeron? Por una samaritanucha, por una mujer, no sé, la luz del mundo, ¿cómo le diré? Una mujerzuela. Por una simple mujer, muchos creyeron. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Ah, caray. Pero ¿quién mandó a la mujer samaritana? Diría la luz del mundo. No, 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 no. Esos que creyeron, no. Si se bautizaron, no. No van a recibir perdón de pecados porque la palabra, la buena nueva, se las hizo creer una samaritanucha. Entonces, no la mandó un apóstol de Jesucristo. Wow, entonces, si vamos a usar los argumentos de la luz del mundo, todos aquellos samaritanos que creyeron, pues se condenaron, porque no les predicó un apóstol o un enviado de un apóstol. Entonces, creo que dejo refutado, o no voy a decir que dejo refutado, simplemente muestro el argumento que yo ya he dado. No me siento mal al darlo ahorita porque yo ya lo he dado en muchas ocasiones. Yo ya he dado estos argumentos míos. Simplemente por una u otra razón no lo hice en la conversación. Yo espero que el amigo Tyron Kirton haga una réplica de esto que estoy diciendo. Él puede, tiene toda la libertad de dar una réplica. Ya le mostré estas traducciones. Su Reina Valera no se la tomo por válida porque él mismo está aceptando que Reina Valera no está mal traducida, entonces es muy curioso en ellos. Cuando les conviene está mal traducida y cuando no les conviene, no, sí, está bien Reina Valera. Tu otra traducción está mal, no, la de nosotros está bien. Entonces, pónganse de acuerdo, blanco, blanco o negro, negro. ¿Está bien traducida o está mal traducida? Y si el amigo Tyron ya aceptó y reconoció que está mal traducida, entonces, ¿por qué voy a aceptar que toda su base de su argumento de él lo está basando en un texto mal traducido? Donde, como estamos viendo aquí en estos textos, para nada está diciendo que el apóstol tenga el ministerio de la reconciliación, sino que simplemente le ha sido encargado que anuncien la noticia. Ese es el encargo, y eso ya lo vimos en 1 Timoteo 2:7, cuando Pablo dice que hay un solo mediador y que él fue constituido predicador, no que él iba a tener el ministerio de la reconciliación. Bueno, ya argumenté sobre ese punto. No voy a usar la palabra refutar, simplemente que ya argumenté sobre ese punto. Espero réplica del amigo Tyron. Y va a continuar el audio, yo creo un poco más. Voy a hacer, yo creo que 2 partes. Todavía falta mucho, falta del audio como 40 o 50 minutos. Voy a poner un poco más y lo voy a parar y haré otra segunda parte de este segundo audio. Por cierto, algo que no dije, bueno, lo dije creo que en el primer video, pero lo vuelvo a repetir, me es interesante. Aunque, y eso se lo dije en comentario ayer, en los comentarios que están ahorita en los videos. Aunque los miembros de la luz del mundo pudieran demostrar lo que ellos están enseñando, que el apóstol es esto, es aquello, y yo le dije a él, y no es que te lo esté aceptando, digo, en el hipotético caso de que tú pudieras demostrar que es así como tú dices, que únicamente el apóstol tiene la autoridad de predicar y solo él puede mandar pastores y nadie más en el mundo, ni la samaritana, ni los pastorcetes de quinta, de iglesias, de esas bodegas, como a veces ustedes les llaman, aunque tú lo pudieras demostrar, bueno, apenas estarías a la mitad del camino para demostrar que tu líder es el único en todo el mundo que tiene esa autoridad y esa facultad, y que solo los pastores enviados por este líder son los únicos que también tienen esa autoridad, y que únicamente los que sean bautizados dentro de ese grupo religioso por esta supuesta autoridad son los únicos que reciben perdón de pecados. Todos los demás, aunque crean en Jesús y sean bautizados, todos los demás, no, ellos no reciben perdón de pecados, únicamente los de la luz del mundo. Todavía estarían a mitad de camino para poder demostrar eso, que su líder tenga esa autoridad. Segunda de Pedro, no tengo aquí ahorita los textos, pero Segunda de Pedro 2 nos habla de falsos maestros que vendrían. Y Apocalipsis 2:2 también nos menciona que porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Entonces, todavía están muy lejos de demostrar su punto. Si fuera como la luz del mundo enseña, bueno, ya lo he dicho en muchas ocasiones,
hay un sinfín de apóstoles en el mundo, entonces aquellos apóstoles también tendrían esa autoridad, y si ellos mandan a pastores, pues también van con la autoridad. Entonces, primero tendrían que demostrar que es un verdadero apóstol. Incluso yo le mencionaba a esta persona ayer en mensajes, en comentarios, segunda de Corintios 12:12. Los apóstoles iban acompañados con señales de apóstol, prodigios y milagros. Por cierto, el amigo Tyron en comentarios ahí mismo me estaba diciendo que en verdad su líder, su líder de la luz del mundo, que él ha sanado ciegos y ha resucitado muertos. Yo quisiera que lo pudiera probar y demostrar, porque de otra manera sería solo hablar. Pero entonces esa es otra de es otra prueba cuando ellos dicen, oh mira, muchos no creyeron en Pablo. Es cierto, muchos no creyeron en Pablo. Otros sí, pero tienen que entender esto. El apóstol Pablo y los demás apóstoles tenían señales. Segunda de Corintios 12:12, señales de apóstol. Ellos hacían milagros, prodigios, que la gente los podía ver. La gente, y a veces la luz del mundo dice, oh no, es que el apóstol solo hace los milagros a los que tienen fe y a los que son de la iglesia. Ah, caray, pues yo no veo al apóstol Pablo o al apóstol Pedro diciendo, a ver, a ti no, porque tú no eres de nosotros. No, a ti no te hago el milagro. A ver, yo voy con los de mi grupo. No, nunca vamos a ver esa tal idea en la Biblia. Entonces, ¿cómo demuestra la luz del mundo que su líder es un verdadero apóstol? Ellos van en círculos. Ah, por su doctrina. ¿Sí? Por su doctrina. ¿Y cómo sabes que esa doctrina es verdadera? Ah, porque es apóstol. Entonces está como un circulito ahí. Bueno, nuevamente dejaré un poco más de este audio y continuaré con el siguiente. Bueno, este ya duró 1 hora. Deje ver hasta que termine este punto y continúo con el siguiente. Con el siguiente video. Voy a hacer una segunda parte. En Marcos 9:35 al 37 y Lucas 10. Embajadores en nombre de Cristo, así como Dios está rogando por medio de nosotros. Nosotros pedimos, rogamos, reconciliados con Dios. Cristo ya no estaba reconciliando. Pablo lo dijo muy claro. Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Y ahora, ¿quién está utilizando ahí al apóstol Pablo para reconciliar? ¿En verdad? ¿Tú ahorita dijiste Cristo ya no estaba reconciliando? En lugar, en persona, en presencia de Cristo. Él siempre lo marcó claramente, dando a entender que Él no es independiente, porque eso es lo que tú estás dando a entender. Una persona que es mediadora independiente, ahí sí se tendría que decir, bueno, hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5 mediadores. Uno es el apóstol Pablo, otro es el apóstol Pedro, pero no son independientes, ellos no son en sus propios nombres, ellos están en nombre de Cristo. Y si ellos median o interceden, tú me dijiste que ningún apóstol puede interceder, esa es otra mentira, que ningún apóstol puede interceder. Incluso tú y yo podemos interceder. Lo que tú y yo no podemos hacer es mediar. Pero claro, la intercesión, la iglesia sí porque no es lo mismo interceder. Sí, no es lo mismo interceder que mediar. Sí, claro. Sí. Entonces, lo que yo dejo claro es de que la función de un apóstol es la de no ser mediador entre Dios y los hombres. Y yo lo sigo sosteniendo. Mira, ahora dame a mí 5 minutos. ¿Ok? Ok, dame 5 minutos para exponer mi segundo punto. Yo ya expuse, aunque vuelvo a decir que quizás se perdió ese audio, yo ya expuse que el único mediador es Jesucristo, y ya expuse en diferentes textos, tanto de Timoteo como muchos de Hebreos. Ahora mi siguiente punto, pero antes de eso, solamente quiero aclarar esto. Tú al principio volviste a mencionar, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Quiero solamente aclarar aquí que ya quedó refutado con Lucas 10, que esa frase también se aplicó a los 70 que mandó Jesús. Jesús mandó a los 70 y también les dijo, al que a vosotros recibe, a mí me recibe y recibe al que me envió. Entonces queda claro que ese texto no aplica solo para los apóstoles, sino Jesús se lo dijo a los 70, que incluso les dio potestad. No quedó refutado. ¿Crees que no quedó refutado? Ok. ¿Crees que no quedó refutado? Yo pienso que sí quedó refutado porque... Tú bien lo sabes que el que está enviando a ellos es Cristo.
Muy diferente a que tú que me digas que si yo te recibo a ti, que no fuiste enviado por Cristo, voy a escuchar a Cristo. Quedó refutado en el sentido de que ustedes enseñan que ese texto aplica únicamente para el apóstol y ya vimos que no aplica únicamente para un apóstol, sino para esos 70. Pero bueno, ok, ya quedó refutado eso. Me estás mencionando, tú me mencionaste el texto de que, creo que fue el de Juan 20:23, a quien le remitiereis los pecados les serán remitidos. Déjame leerte Hechos 13:37 al 39. Lo leo en la traducción actual. Hechos 13:37. En cambio Dios resucitó a Jesús y su cuerpo no se descompuso. Y dice el 37, el 38, perdón. Amigos israelitas, este es el mensaje que anunciamos. Está hablando Pablo. Este es el mensaje que anunciamos. Jesús puede perdonarle sus pecados. ¿Qué dijo Pablo? Aquí Pablo no dijo, hermanos, yo, Pablo, les voy a perdonar sus pecados, o mediante Cristo, como tú dices, yo soy el medio, o yo soy el mediador para que Cristo les perdone los pecados. No lo dice, sino dice, este es el mensaje que anunciamos. Jesús puede perdonarles sus pecados. Bueno, eso es solo para el texto que tú mencionas, y yo te menciono ese texto. Te refuto con Juan. Y te puedo refutar también con el mismo apóstol Pablo. Voy a buscar ese texto también, porque yo lo di en el video anterior y está grabado. Donde Pablo dice que si él ha perdonado los pecados, lo ha hecho en persona de Cristo. Y eso sí quedó en el video anterior. Ok, que espero por lo menos poner el audio. No sé si el video definitivamente se perdió. Juan 20:23, Cristo a sus discípulos les vuelve a decir, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los remitiereis les son remitidos. Él les está dando esa autoridad de perdonar a sus apóstoles. Ellos, con el bautismo que representa la sangre de Cristo, perdonan los pecados a todos los que creen. Bueno, simplemente te quise dar ese texto que ya te lo leí, que aquí el apóstol Pablo está diciendo que el mensaje que ellos llevan no dijo yo soy el que les perdona los pecados, sino él dijo Jesús puede perdonarle sus pecados, y mediante la mediación que Jesús aún en el cielo sigue haciendo. Y ya leí muchos textos de Hechos, de Hebreos, perdón. Mira, ahora, bueno, aquí termino el audio. Todavía faltan 45 minutos. En lo siguiente yo quise exponer mi segundo punto, que era la función de un apóstol. ¿Cuál era la función de un apóstol? Quise dar varios textos, pero empezó a haber ya como un desorden en la plática. No digo que fue culpa de Tyron, fue culpa quizá de los dos. Empezábamos con un texto, pasábamos a otro, y al final creo que ni terminé de mostrar mi segundo punto, que era la función de un apóstol, que no es la de ser mediador. Es todo por esta vez. Y entonces haré una segunda parte de este segundo audio. Y claro, espero la respuesta del amigo Tyron a lo que yo ya expuse sobre el texto que él da de 2 de Corintios 5:18. Espero no su refutación, pero sí su refutación, si él puede refutar, o su réplica. Entonces, dejo un saludo a todos.